¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Skin y hoy vamos a comentar las nuevas notas de actualización. Estas notas de actualización van a estar vigentes, o sea, todo lo que comentemos acá se va a implementar el miércoles. Así que, nada, el miércoles cuando actualices vas a poder disfrutar de todo lo que vamos a leer acá. Importante, y te hago un adelanto de lo que vamos a leer aquí. Agregaron nuevas esencias. Ya yo había comentado que iban a agregar nuevas esencias en esta actualización. ¿Por qué? Porque cada vez que sale un nuevo nivel de dificultad, en la siguiente actualización que sale, que generalmente es una semana después, agregan nuevas esencias. Y en mi canal he comentado que te podías preparar para eso. En vez de prepararte para la nueva dificultad, guardar tus recursos para usarlos y descubrir las nuevas esencias, que es lo que yo he hecho. Si no hiciste esto es porque no te enteraste y demás, es porque no estás suscrito probablemente o te sugiero que estés atento a la pestaña comunidad. Así que lo primero, suscríbete al canal. También te puedes unir a Discord. Recuerda que tenemos Discord y en Discord si eres un jugador activo puedes también pues disfrutar de las actualizaciones y las cositas y los detalles un poquito más rápido, ¿no? Porque estamos constantemente comentándolas. Entonces, ya pasando a lo que tiene que ver con la actualización. Regálate los vientos de la fortuna, es la traducción que le hacen. Eh, Básicamente nos dicen lo que ya les dije, el miércoles se va a activar y muy importante, la primera colaboración, la segunda colaboración que tienen con World of Warcraft, que es Santuario y Azeroth chocan. Tenemos esta imagen donde nos ponen que el 20 aniversario de World of Warcraft lo va a compartir con Diablo Immortal también y lamentablemente no nos dan mucho más detalles, pero nos dicen que en noviembre rostros conocidos, yo creo que Hillidan, cazador de demonios, que ya lo había comentado en el Discord, precisamente únete a Discord. Por cierto, el link lo voy a dejar en la descripción del video y está en la descripción del canal. Y objetos destacados del mundo de Azeroth. Ya nos dieron la Frostmourne una vez en un evento. Harán su debut en Santuario. Yo creo que van a poner algunas cositas que tienen que ver con cazador de demonios. Prepárate para conquistar los enemigos en eventos jugador contra environment, o sea, contra PvP y PvE. Y gana objetos cosméticos. Aquí yo había comentado hace tiempo ya que el cosmético de Ilian iba a venir, o sea, porque hay un rumor de eso. Vamos a ver qué pasa. Proclaman tu lealtad a la Alianza y la Horda. Quizás hay un cosmético que representa a la Alianza y la Horda. Eso estaría genial. Con su estandarte este. Con lo que sea que va por encima de la armadura, ¿no? El blasón, no sé, bueno, en fin. Que pueden venir cositas y además hazte con una nueva gema legendaria que invoca el poder de una entidad retorcida. No sabemos quién es, pero es una gema legendaria que va a tener que ver con World of Warcraft. Y aquí lo triste es que van a revelar los detalles el 5 de noviembre. Estamos a 28, no falta tanto, pero nos hacen una pequeña introducción para subirnos el hype un poco por todo este tema del aniversario de World of Warcraft y demás, que la verdad que muy, muy bien, muy bien. Pero vamos a ver qué más nos ofrece la actualización porque esto nada más es hype. Nuevos objetos legendarios y cambios de equilibrio. Acá vienen todas las esencias que pusieron a cada clase. Evidentemente, todos no jugamos la misma clase, ¿no? A veces cambiamos y demás. Y en este video no los voy a comentar. Pero si quieres que lo comenten mañana, en el video de mañana, vamos a comentar todas. Ni siquiera voy a comentar las de cruzado, que es la que estoy jugando. No quiero hablar de eso ahora. Pero ya saben, hay esencias para todas las clases que puedo comentarles si lo desean. Podemos empezar a comentar aquí qué es lo que va a romper el PvP ahora y demás. Lo vamos a dejar acá, la pueden leer. Le voy a dejar por cierto el link de la actualización también en los comentarios, pero ya se lo dejé en la pestaña de comunidad. Seguimos con los cambios de equilibrio. Nigromante. Nigromante, forma espectral ahora, en vez de durar 9 segundos, el tiempo de utilización ahora van a ser 12. Están nerfeando el nigromante. Eh, Creo que antes duraba 12, no recuerdo bien, pero lo bajaron a 9. Bueno, en fin, el tema es que lo están poniendo a 12 segundos. Tempestario. Golpe fluido. Ahora la duración de la inmunidad, los efectos de pérdida de control y retroceso se va a reducir bastante. Bastante. Haciendo que no sea tan eficiente ya, ¿no? Hay que ver si esto va a impactar demasiado al Tempestario y lo va a sacar del meta completamente. Evento por tiempo limitado. Vientos de la fortuna. Ya este evento lo hemos visto que es el evento que tiene o sea, que duplica las recompensas. Esta vez tiene una característica que ya la habían implementado, pero creo que la última vez no lo pusieron. El evento va a comenzar el 6 de noviembre y va a terminar el 13 de noviembre. Ahora, lo que va a ocurrir es que vas a poder activar el evento y 24 horas de tu juego, no 24 horas de tu día. O sea, lo activas hoy y no es que se acaba mañana, no, vas a tener en el momento que lo activas 24 horas activas dentro del juego que se te van a descontar y durante ese tiempo vas a recibir las recompensas dobles.
¿Qué tipo de recompensa vas a recibir? Bueno, las gemas, por ejemplo, las gemas normales, no se van a ver afectadas. Las gemas dice por el límite diario, es decir, vas a recibir el doble, significa que diariamente vas a recibir en vez de 12, 24 gemas, así que es muy buen tiempo para si quieres hacer las gemas, hacerlas. O sea, hacer las actividades de grupo de 4 te van a dar bastante gemas normales y creo que es buen momento para meterle duro a Diablo Immortal en estos días. Y solo se podrán intercambiar las primeras 12 gemas comunes del día. Esto no lo entiendo bien, pero lo que se duplica además de eso es el oro, la experiencia, los puntos de batalla, las gemas normales, los objetos legendarios y los elementos. Esto no sé qué significa aquí los elementos. Hay una traducción, recuerden, directamente de Google porque el juego no ha salido. Era los objetos. Y acá cuando se refiere a las primeras 12 gemas comunes del día, van a ser allá. Que las primeras 12 gemas que se obtienen cuando haces actividades en grupo de 4 van a ser comerciables, pero las otras 12, que recuerden que se van a duplicar y eso, no van a ser comerciables. Es decir, vas a tener 24 diariamente, pero 12 de ellas no van a ser comerciables. Y lo que se refiere acá es los objetos. Seguimos. Voy a volver a ponerlo en español, la traducción, para aquellos que no miran el inglés. Entonces, nada, ten en cuenta que este evento por tiempo limitado, las recompensas de pase de batalla no se van a duplicar, o sea, lo que te dan del pase, y el límite semanal de puntos de batalla va a ser el mismo. Así que eso no va a cambiar. Actualizaciones de funciones, y aquí está muy bueno lo que leí. En fisuras del terror. Fisuras del terror. Estamos modificando las fisuras del terror para mejorar el tiempo que pasas dentro de ella. Me parece súper bien. A ver, ¿qué es lo que van a poner? Que ahora las fisuras del terror van a estar disponibles 24 horas. Ya no es en momentos específicos, que era súper tedioso. Yo a veces tenía que abandonar algunas, o sea, dejar de hacerlas porque ya no me daba tiempo y bueno, habían otras actividades que me interesaban más o estaba cansado. Bueno, ahora los temporizadores de cuenta regresiva ahora son individuales y no se comparten con el equipo. O sea, parece que los 13 minutos, o sea, tú entras, ¿no? Y ya, pues el tiempo de los 13 minutos, eso, pues ahora es individual, eso es lo que entiendo. Y los grupos tienen que estar en el mismo nivel de dificultad, ya, para poder entrar juntos. Ahora, todas las agujas esas, todos los pilares que normalmente activábamos, antes costaban 200, ¿no? O sea, para activar 200 de los objetos que te daban ahí. Ahora va a ser progresivo, el primero va a costar 100, 150, 250 y 300, haciendo que si los quieres abrir los cuatro tengas que reunir la misma cantidad, pero para si no te da tiempo, para aquellos jugadores que son un poquito más nuevos, pues para que puedas abrir la mayor cantidad posible antes de que se te acabe el tiempo, ¿no? Los tres primeros van a ser bastante más fáciles de abrir que el último, ¿no? Entonces hacen eso como mejora y las ubicaciones de los pilares, una vez que se actualice un nuevo pilar, si se te quedó una ubicación de un pilar anterior, porque está rezagado, se va a mostrar dónde está para que no pierdas tiempo buscándolo. Lo cual está muy bien. Además, los monstruos, cuando tú entras al pilar, recuerda que salen dos oleadas de monstruos y luego sale el jefe. Ya no van a salir las oleadas de monstruos, va a salir directamente el jefe, haciendo que todo esto sea bastante más rápido. Me parece súper bien, se ha mejorado muchísimo el tiempo dentro de estos pilares. Si bien no mejoran las recompensas, creo que tampoco es que haya que mejorar las recompensas. Creo que el tiempo dentro de ellos me parece mucho mejor dentro de todo el evento este, dentro de todo lo que tiene que ver con las fisuras del terror para optimizar, porque cada vez hay más actividades y bueno, en vez de sustituir una actividad por otra, pues ellos las mantienen todas y esto me parece de lo más acertado para poder hacerlas todas las posibles, ¿no? Para poder avanzar en el juego. Actualizaciones de la función familiar. Nada, que ahora el familiar va a mostrar más quién es en vez de esta ventana de acá, ¿no? O sea, antes te mostraba más las habilidades que iba a obtener y no los atributos. Y cometías el error de hacer una fusión sin verificar bien qué familiar estabas usando. Básicamente es eso, no hay mucho más ahí. Actualización en la interfaz de usuario en la eliminación del familiar. Esto lo que hace es que ahora puedas quitar el familiar mucho más fácil y no tengas que sustituir un familiar por otro cada vez que quieres estar editando tu pestaña de familiares, ¿no? Para equiparlos. Cambio en la interfaz de usuario de rasgos de familiares. Nos dicen que ahora vas a poder ver los rasgos mucho más fácil para que no tengas que ir a la pestaña de rasgos acá abajo, ¿no? Para poder ver los rasgos del familiar. Eso es lo que entendí ahí. No es gran cosa. Y cambios en la interfaz de usuario de los hitos de recompensas de eventos. Cuando vas al centro de eventos, donde te ponen todas las recompensas, tienes que estar desplazando toda la barra para ver dónde te has quedado. Bueno, ahora lo que va a hacer es que cuando ya entres te va a poner automáticamente por dónde vas y no desde el principio. Mejora de calidad de vida para, bueno, que puedas saber mejor dónde, por qué recompensa vas, ¿no? Una bobería, al principio debía estar, bueno, lo implementan ahora. Cambios en la pérdida de rango
en el rango de oro y en el rango de leyenda en campos de batalla. Ahora van los jugadores que están en rango de oro y legendario, leyenda, bueno, van a perder menos puntos cuando pierden una partida, haciendo que sea más difícil bajar, ¿no? Bueno, no, bueno, se puede llegar un poco más rápido a leyenda en este caso, entonces no está mal, no está mal para aquellos que estamos pasando trabajo, para aquellos que estamos usando una clase que ahora mismo no está OP. Bueno, pues nos hacen esa mejora ahí. Yo preferiría que existiera un balance de clases en vez de tener que hacer esto. Pero bueno, ya, está puesto. Actualizaciones del jefe de campo de entrenamiento. Este es el dummy para entrenar. Ahora uno de los dummies va a tener una característica que se va a comportar como un jefe de mundo, un jefe. Para aquellas bonificaciones que tienen que ver con los jefes, las puedas testear mejor, ¿no? Las puedes probar. Van a reducir también la dificultad de Infierno 2, le van a bajar el índice de combate para aquellos jugadores que están pasando trabajo. Bueno, pues ahora es un poco más fácil. Creo que acá cuando dice Infierno 2 se refiere a Averno 2, ¿no? Creo que lo que pasa es que en inglés se llama Inferno. Entonces, nada, creo que es Averno 2, para que lo tengas en cuenta. Van a bajar el índice de combate requerido. Van a ajustar al último jefe que existe actualmente en el Infelicario, que aparentemente estaba matando de un golpe. Yo vi un video por ahí que efectivamente mataba de un golpe. Bueno, pues ahora parece que lo están ajustando para que no sea tan fuerte. Genial. Recuerden que pronto vamos a sacar videos sobre todo lo que tiene que ver con Desafío del Infelicario. Eventos que regresan, lo de siempre, los eventos de toda la vida. Acá no me voy a demorar. Son todos estos eventos y ya. También agregan para China, que no, bueno, vamos a comentarlo porque estamos acá ya de paso, que cuando se están jugando en leyenda y todos los jugadores de la partida están en rango leyenda, se les va a quitar la compresión de estadísticas y todo el mundo va a salir con sus estadísticas. Así que las ballenas, si te tocó en ese lobby, bueno, si eres de China, evidentemente no creo que nadie que me vea esté en China, pero las ballenas van a estar en su máximo esplendor, van a quitar bastante más. Y un jugador que por casualidad cayó ahí en leyenda, pues lo van a despedazar. Esto me parece que lo hacen para que los jugadores que no sean ballenas se sientan mal y gasten dinero porque no van a poder ir más allá en el rango de leyenda, haciendo que las ballenas sean las que más puedan escalar. O sea, lo están haciendo a propósito. Lo están haciendo a propósito y si lo implementan para Occidente, eh, va a afectar a aquellos jugadores que son free to play y que suelen verse en los rangos superiores, ¿no? Un free to play que juega muchos campos de batalla, que está en rango 1, por ejemplo, se va a ver muy afectado por esto porque estar en rango 1 va a representar que existe una gran posibilidad de que se enfrente a lobbies completamente de jugadores en leyenda y ahí si hay una ballena ya automáticamente va a tener todo su poder y va a destruir a todo el mundo porque recuerden que en campos de batalla los jugadores estamos comprimidas, las estadísticas están comprimidas y las ballenas no pueden brillar tanto como realmente estarían en el rito del exilio, por ejemplo. Bueno, lo que dicen que se va a agregar es una reducción de daño adicional, pero no creo que compense la brutalidad y la bestialidad de esos bichos. Y ya, gente, poco más que añadir. La actualización tiene lo que yo esperaba, tiene algunas mejoras de calidad de vida. La más destacable es la fisura del terror, me parece súper bien. Lo de los familiares no es gran cosa. Este evento doble está súper bien, me parece mal, hubiera sido genial que pusieran gemas dobles ya. Ojo, podrían hacerlo. Recuerden que eso no lo están anunciando, las gemas dobles. Así que ustedes sigan manteniéndose, guardando las cimeras y demás. Los cambios de equilibrio de acá, de nigromante y tempestario, pues le dan una puñalada a estas clases. Y recuerden que están las esencias nuevas, que no las comenté porque el video sería extenso, muy largo, pero las puedo comentar. Déjame en los comentarios si comentamos mañana, el video sale mañana, sobre todas las esencias, evidentemente. Vamos a comentar para los que me siguen, pues la del cruzado. Vamos a ver qué podemos sacar de aquí. No voy a decir nada. Y bueno, podemos la del bárbaro, otras clases que también son importantes. Y lo que más hay genera es esto de World of Warcraft que lo vamos a estar cubriendo la semana que viene porque los detalles son el 5 de noviembre. Eso es la semana que viene. Y ya, gente, poco más que añadir. Si te ha gustado el video, suscríbete al canal, déjale me gusta, coméntame ahí abajo qué te parece la actualización. Te voy a dejar este video por acá donde te digo lo que hice, ¿no? O sea, por qué guardo las esencias y por qué no tenía apuro para llegar a nivel 500. Efectivamente, guardaba las esencias para este momento y no para justo cuando salió Averno 3. Ya, gente, es todo.